Buenos días, mi nombre es Erika Abigail Beris Landeros, Ingeniería de Mecatrónica, matriculado 109545, y yo voy a platicar un poquito sobre las propiedades de las aleaciones no ferrosas. Para comenzar, es importante decir que las aleaciones, las propiedades que tienen este tipo de aleaciones se encuentran asociadas a la base metálica de la aleación. Podemos encontrar aleaciones formadas únicamente de metales o que tengan metales y otras. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Las aleaciones no ferrosas, como lo vimos en la parte de la introducción al tema, definición, composición, etcétera, son aleaciones que no tienen hierro o que tienen cantidades muy bajas de hierro. Entonces podemos decir así a simple vista que tiene propiedades opuestas a las aleaciones ferrosas que tienen pues hierro, ¿verdad? Pero pues no debemos de hacer este tipo de conclusiones sin antes hacer un pequeño análisis sobre este tipo de aleaciones. Bueno, el hierro se caracteriza porque es un metal denso y duro. Entonces podemos decir que las aleaciones que son no ferrosas, como no tienen hierro, tienen pues menos dureza y menos densidad. Pero bueno, vamos a explicar eso más adelante. El hierro también tiene la característica de que se genera óxido muy fácilmente, porque sus electrones no están entrelazados con un enlace muy fuerte. Entonces, cuando se genera como cuando hay oxígeno, agua, etcétera, el hierro pues pierde electrones con más facilidad. Aquí podemos ver el proceso de oxidación del hierro, donde pasa de Fe más oxígeno, se convierte en Fe2O3, porque pasa un proceso de redox, que es algo más electroquímico, ¿verdad? Entonces, si analizamos cómo ocurre la oxidación, decimos que el hierro tiene mucha corrosión. El corrosión es una manera de decir que es el proceso de deterioro de los metales. Cuando un metal se convierte en óxido, por este proceso electroquímico del que les estaba hablando, es cuando se corroen, ¿no? Que tienen mucha corrosión. Entonces, esa es una característica del hierro. Si volteamos la moneda y hablamos sobre las aleaciones no ferrosas, podemos decir que, que es lo contrario. Las aleaciones no ferrosas, como no tienen hierro o tienen muy poquito, no son tan duras como las aleaciones ferrosas. De hecho, pues las aleaciones no ferrosas suelen ser muy livianas, suelen ser muy flexibles, deformables, tienen poca densidad. Suele ser en manera muy general, hablando de manera muy general, porque pues digo suelen ser porque también las aleaciones no ferrosas se clasifican en tres, como lo vemos en la imagen de aquí. Podemos ver que las aleaciones no ferrosas se clasifican en pesadas, ligeras y ultraligeras. Las pesadas son las que tienen una densidad mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí algunos ejemplos de los metales que entran a esta categoría son pues el cromo, cobalto, níquel, plomo, cobre, etcétera. Entonces, hablando ya de esto, pues se consideran pesadas por la densidad que tienen. Ya hablamos de que son ligeras. Bueno, ahora, las pesadas aquí se consideran pesadas por su densidad. Entonces, una propiedad de las aleaciones no ferrosas es que suelen ser menos densas, porque pues no tienen hierro y el hierro tiene mucha densidad. Entonces, es muy denso, fuerte, muy duro. Estas suelen ser lo contrario en manera muy general hablando, pero no se puede generalizar tanto porque pues vemos, por ejemplo, este caso, que son metales pesados. También son más resistentes mecánicamente en relación con su peso. Y también una propiedad importante a mencionar es que, como ya lo hablamos en la primera imagen, podemos ver que el hierro se oxida con más facilidad. Bueno, las aleaciones no ferrosas que no tienen hierro, pues obviamente tienen más, son más inertes a la oxidación, a corroerse. Suelen ser así. Ahora, son así por su entorno deformable, pero también se debe de considerar que pues
depende también del ambiente en el que se encuentren los metales. Obviamente, cuando trabajamos con un material tenemos que considerar su comportamiento en el ambiente. Por ejemplo, el cobre, que es pues, es un metal no ferroso, es muy resistente a la corrosión en ambientes secos, ¿verdad? Pero en ambientes que son ácidos, el cobre fácilmente puede oxidarse. Entonces, aquí podemos ver en la cuarta imagen, que hay una imagen del cobre oxidando, de que se está poniendo como de color azulito. Y vamos a platicar sobre otra propiedad importante, que son muy buenos conductores de calor y de electricidad. El calor pues también se llama energía calórica, ¿verdad? Esto es porque vamos a hablar un poquito de regresarnos con el hierro. El hierro tiene la característica de que es muy eh, eh, magnético. Tiene esa propiedad de que es muy magnético, pero los metales no ferrosos son pocos los metales que tienen esta propiedad. De ellos, pues estoy hablando del cobalto y del níquel, son los únicos que tienen propiedades magnéticas que podemos ver y que también pues los llamamos también imanes. Entonces, eso es una característica que no se le dice porque pues no la tienen. Ahora vamos a hablar un poquito de que también pues son metales, ¿verdad? El hierro es un metal, las aleaciones no ferrosas también tienen metales. ¿Por qué son tan buenas conductoras de calor y de electricidad? Bueno, esto es porque tienen metal. Los metales puros son muy fáciles de describir porque los átomos que forman este tipo, pues, los metales en general, son como esferas perfectas, eh, que tienen una estructura, los átomos tienen una estructura metálica y también pues esta estructura se consiste en iones positivos que están alineados, que también pues nosotros los llamamos como mar de electrones, ¿verdad? También lo solemos llamar así. Ahora bien, cuando queremos observar el enlace metálico, bueno, pues los metales tienen muchos átomos. Y en cada átomo tienen millones, en cada átomo tienen dos o tres electrones en su órbita externa, ¿verdad? Pues son los que nosotros llamamos electrones de valencia. Estos electrones se caracterizan por tener una tendencia, tienden a liberarse de electrones para lograr una estabilidad. A nivel atómico, pues los átomos se unen formando los enlaces metálicos que ahorita les mencioné. Los enlaces metálicos tienen una estructura más estrecha y estable. Entonces los átomos liberados forman todo un mar, una nube de electrones. Entonces este mar conduce electricidad con mucha facilidad. Entonces, así es como, esa es la explicación de la manera, observándola a nivel atómico. Aquí puse una pequeña imagen sobre esto. Entonces, vamos a platicar un poquito más sobre el calor. El calor, son muy buenos conductores de calor porque cuando pues aplicamos un campo eléctrico a un metal, los electrones empiezan a fluir de un extremo a otro. Entonces, como lo hacen con mucha libertad, lo mismo va a ocurrir pues, con el calor, la conductividad térmica, etcétera. Y es por eso que las aleaciones no ferrosas son buenas conductoras del calor. Ahora bien, eh, vamos a hablar un poquito de la imagen anterior. Aquí hablamos de una generalización. En las características generales podemos decir que son menos densas, eh, son mecánicamente más resistentes en relación a su peso, inertes a la oxidación, buenos conductores de calor, energía calórica, de la electricidad, son ligeras, flexibles, livianas, etc. Bueno, aquí podemos ver un pequeño, un pequeño mapa mental donde les explico un poquito lo que les mencioné de manera muy general. Las propiedades de las que están aquí son una generalización, porque las propiedades de cada aleación pues son diferentes, ¿verdad? Depende de la aleación que se trabaje y de el uso que se le vaya a dar. Hay muchísimos factores que le dan muchos comportamientos, actitudes ante el ambiente, distintos entornos, etcétera. Por ejemplo,
Cuando tenemos una aleación con aluminio o magnesio, como son metales que son bastante livianitos, la aleación que esté producto de una aleación con cualquiera de ellos dos suele ser liviana, ¿verdad? Entonces, también cuando tenemos una aleación con titanio, que también es ligero, y también si se hace una aleación con el titanio y un material que es ligero, tenemos una aleación flexible, muy liviana, ligera, así. Y por ejemplo, cuando tenemos una aleación con cobre o con oro, tienen buena conductividad de electricidad y calor, como vimos anteriormente, es inerte a la corrosión, y son resistentes a trabajos mecánicos, que es algo que depende mucho del material que vayas a usar. No vamos a utilizar metales, aleaciones no ferrosas nada más, porque sí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a platicar un poquito de esto. Las aleaciones se utilizan en la vida, ¿verdad? Las podemos observar en el mundo. Un buen ejemplo del uso de las propiedades que tienen, ¿verdad?, las aleaciones no ferrosas es el aluminio. Las aleaciones de aluminio suelen ser, pues, ligeras, ¿verdad? Y por lo mismo, su estructura no es tan compacta. Se pueden deformar con mucha facilidad porque son flexibles, es una aleación flexible y se utiliza para formar productos. Se utiliza mucho en los enlatados. Por ejemplo, aquí como lo podemos ver, se suelen hacer, ¿verdad?, las latas de aluminio o los botes de Coca-Cola, todos esos para enlatar alimentos suelen ser hechos de este tipo de aleaciones de aluminio por las propiedades que tiene, de que son bastante ligeras, es muy fácil deformarlas, realizarlas. Si agarramos una lata y le hacemos un poquito fuerte, la podemos deformar. También incluso se suele utilizar aleaciones de aluminio para hacer la pieza de abajo, por ejemplo. También se llegan a utilizar, pero se suele utilizar más en las aleaciones que tienen magnesio. ¿Por qué? Porque las aleaciones que tienen magnesio son más densas que el aluminio. Tienen propiedades muy parecidas, pero un diferenciador es que suelen ser más densas, un poquito más duras, pues. Tienen propiedades bastante similares y se utilizan para hacer estas piezas, por ejemplo, que les decía, partes de los carros, de los automóviles, para hacer ruedas, maquinaria de altas velocidades, también se utilizan en las bicis, los engranes, etcétera. Esto es porque resisten muy bien ante las condiciones atmosféricas, que es otra característica que tienen este tipo de aleaciones. En fin, no podemos generalizar tanto porque cada aleación tiene propiedades diferentes, pero al mismo tiempo se parecen un poco. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que les hablaba. Una generalización de las propiedades que tienen las aleaciones no ferrosas es que pues son deformables, livianas, ligeras, flexibles, son buenas conductoras de electricidad, de calor, también son inertes a la oxidación, por su entorno deformable, ¿verdad?, a la corrosión, son menos densas, son mecánicamente más resistentes en relación con su peso, como les decía hace un rato. Y pues también podemos decir en general que las propiedades de este tipo de aleaciones son las mismas propiedades que tienen los metales básicos, los que conocemos comúnmente. ¿Por qué? Porque la tabla periódica, las aleaciones no ferrosas pues están compuestas de cualquier metal que no sea hierro o que tenga muy poquito hierro. Entonces, podemos hablar de todas las básicas que conocemos, como les decía en la imagen anterior, cromo, cobalto, cobre, estaño, zinc, plomo, aluminio, etcétera. Si observamos un poquito, tienen bastantes similitudes y por eso es que podemos hablar un poquito de manera general. Pero pues vamos a dejarlo así. Estas son las propiedades generales de las aleaciones no ferrosas y vamos a continuar.